Esta mañana quiero hablarles a ustedes acerca de una correcta filosofía de vida cristiana. Y para ello he escogido este pasaje de Gálatas capítulo 6 del 1 al 10. Gálatas capítulo 6 del 1 al 10. Ustedes ya lo leyeron, pero es importante que ustedes puedan seguir el pasaje, su Biblia, y puedan seguir el pasaje de este capítulo 6 del 1 al 10. Parece ser que la iglesia de Galacia se estaba equivocando en el camino de la vida cristiana. Si ustedes leen los primeros capítulos de Gálatas, reciben un regaño del apóstol Pablo y les dice: Gálatas, insensatos, ¿quién les ha enseñado otro camino, otro evangelio? Parece ser que la iglesia de Galacia pues estaba malinterpretando el evangelio, y en lugar de seguir el evangelio verdadero, estaban siguiendo otra cosa. Y el apóstol Pablo trata de corregir ese camino, enseñándoles correctamente lo que es la vida cristiana. Sin duda que a lo largo de los años, tendrían algunos 60 años esta iglesia, o cuando escribe el apóstol Pablo, y ya habían tergiversaciones, ya habían errores en cuanto a vivir la vida cristiana. Imagínense, estamos a 15 años, y yo creo que sí, es importante que constantemente revisemos la palabra de Dios. Y en esta mañana yo quiero invitarlos a cambiar nuestra filosofía de vida. ¿Qué había pasado con los hermanos de Galacia? Es que la filosofía de vida que habían aprendido en el mundo era la misma que aplicaban en la iglesia. Era la misma forma como se comportaban y como vivían. Y entonces esta mañana también a nosotros creo que la palabra de Dios tiene algo que decirnos para el desarrollo de una correcta filosofía de vida. ¿Qué es una filosofía de vida? Veamos aquí una definición. Significa la forma de ver el mundo. ¿Cómo vemos el mundo? Allá en el mundo, cuando no éramos cristianos, ¿cómo veíamos al mundo? Pues lo veíamos como el lugar de placer, lleno de luces, lleno de cosas atractivas que el ser humano quiere disfrutar y tener, de vicios, de placeres. Así veíamos el mundo. Ahora, ¿cómo vemos el mundo nosotros ahora que somos cristianos? ¿Cómo percibimos o entendemos al mundo? ¿Cómo vemos a las personas? Allá en nuestra filosofía mundana, ¿cómo veíamos a las personas? Pues las personas las veíamos como objetos, como cosas, como objetos que solo tenían valor en la medida en que tenían dinero, ¿verdad? Y si no tienen dinero, no valen nada. Dicen que con dinero, ¿baila quién? El perro. Y sin dinero, bailamos con perros. Así nos percibe el mundo. Esa era la filosofía que teníamos allá en el mundo. Hoy, ¿cómo vemos a las personas? Como cristiano, ¿ves bien a las personas como debes de verla? Como imagen de la imagen de Dios. ¿Así ves a las personas? ¿O las ves también como cualquier cosa que te vale decirle cosas, insultarla, maltratarla y decirle groserías y media? Porque piensas que así son las personas. Pero esa no es la filosofía de un cristiano. Entonces, ¿cómo vemos a las personas? ¿Cómo entendemos el bien y el mal? Pues allá en el mundo, ¿cómo entendíamos el bien y el mal? Decíamos, pues el que no se aprovecha, ya no va a aprovechar.
Y para muchos el mal era bien. Y el bien era mal. No conocíamos claramente allá en el mundo lo que significaba el bien y el mal. Pero hoy debemos de saber lo que es el bien y el mal. Una filosofía cristiana debe cambiarse para entender el valor de las cosas. El valor de las cosas. Darle a las cosas su verdadero valor. Porque si no, usted va a llenar su casa de muchas cosas que a lo mejor ni le sirven. Yo recuerdo ir a visitar a una persona que tenía un cuarto lleno de puros trastos de Tupperware. Tupperware, si conocen esos trastos de plástico. Tenía toda una habitación llena de todo eso, de todo tipo. Porque valoraba las cosas más que cualquier otra cosa. Valoraba más la televisión. ¿Cuántos de nosotros valoramos más la televisión que atender al esposo, que atender a la esposa, que atender a los hijos? Porque no tenemos claro un concepto de las cosas. Valoramos más estar en los aparatos electrónicos, con las redes sociales y con los celulares mensajeando, que las personas. Entonces debemos aprender una filosofía clara de las cosas y sobre todo una filosofía cristiana tiene una comprensión clara de Dios. ¿Quién es Dios? Porque allá en el mundo, nuestra filosofía, a Dios le podíamos hacer lo que queramos, ¿verdad? Lo que queremos podemos hacerle a Dios allá en el mundo. Y decimos, es Diosito. Mi Diosito, decimos un Diosito así chiquito. Podemos hacerle a Dios y decirle lo que querramos. Pero el Dios que yo conozco, el Dios de los cristianos, es un Dios que no puedo hacerle lo que yo quiera, sino que yo tengo que hacer lo que Él quiere. Es una filosofía totalmente distinta. Entonces los hermanos de Galacia tenían problemas porque esa filosofía del mundo era la misma que seguían teniendo en la vida cristiana. Y el apóstol Pablo les escribe para que ellos aprendieran qué significaba una filosofía verdadera en la vida cristiana. Y vamos a verlo nosotros. Abra sus Biblias, Gálatas capítulo 6. Ya les estoy mandando por otro pasaje, Gálatas capítulo 6, del 1 al 10. ¿Qué dice en el primer versículo? Hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si alguno, ¿a quién se refiere? ¿A los del mundo o a los hermanos? A los hermanos. Si algún hermano fuere sorprendido en alguna falta, pues quémenlo. Así dice. No, ¿verdad? Córranlo. Así dice. Aunque algunos así quisieran, ¿verdad? Pero la Biblia no dice eso. Dice que nosotros, los demás que somos espirituales, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ve, aquí desarrolla una filosofía totalmente distinta a la del mundo. Nos habla de que todos, la siguiente diapositiva, todos somos sujetos de cometer errores y faltas. Todos somos sujetos de cometer errores y faltas. Todos. Dije todos. Pero a veces tenemos la expectativa de que los demás no deben cometer errores y faltas. Tenemos la expectativa, esperamos que los demás no cometan errores y faltas. ¿Y qué pasa cuando pensamos de esa manera? Pues
nos volvemos legalistas. Es decir, que nosotros pensamos que esas personas no merecen el lugar que tienen, porque han faltado. El padre, ¿cómo ve a los hijos? Pues los ve que cometen errores y ve que también él puede cometer errores. No hay alguien que diga, yo no cometo errores, yo no cometo faltas. Ese es el legalista. Todos cometemos errores y faltas. ¿Y qué debemos hacer? Según la palabra de Dios, debemos levantarlo, debemos restituirlo, debemos ayudarlo a que se redima y que sea alcanzado por la gracia de Dios. Falsas expectativas provocan frustración y desdén hacia los demás. Pero algo de la otra persona, espero algo de la otra persona que no puede ser. Al tener falsas expectativas de los demás no podemos apreciar lo grande y lo bueno que hay en la otra persona, al grado que no podemos edificar su vida sino destruirla. Qué manera de pensar de mucha gente. Solo piensa lo negativo. ¿No se encuentra usted con personas así? ¿O estoy hablando cosa extraña? Hay personas que tienen una idea negativa. Desde que se levantan, están pensando en lo negativo y viendo las faltas de los demás y acusando a los demás. Cuando somos así, nunca vamos a poder ver lo bueno que hay en la otra persona, sino solamente vamos a querer dañarla y destruirla. Entonces es necesario cambiar nuestra manera de pensar. Cuando alguien comete una falta o un error, por grave que sea, los que tenemos una correcta filosofía de vida, podremos restaurar a la otra persona y ayudarle a edificar su vida. De lo contrario, lo destruiremos. Toda nuestra atención la pondremos solamente sobre sus faltas y errores. Y la Biblia es clara en cuanto a esto. Quisiera la siguiente diapositiva. El comportamiento de solo ver las faltas de los demás, oiga, están muy calladitos. Ya se mejoró la cosa. El comportamiento de ver solo las faltas de los demás es una característica malévola, por no decir diabólica. La Biblia dice diabólica, si leemos Santiago dice que es diabólica. Cuando solamente vemos los errores de los demás, el diablo siempre está acusándonos ante Dios, el Padre, de nuestras faltas. Quiere decir que es una característica o es un comportamiento del diablo, porque él es el único que nos está acusando cada rato delante de Dios. Ya viste a fulanito de tal, ya viste qué hizo, no que es muy fiel ahí en la iglesia, no que te cree, no que te obedece, no que hace esto, el otro. Mira, ha hecho tal o cual cosa. No dio los diezmos este domingo. Nos acusa delante de Dios constantemente. Las personas que son así nunca ayudarán a edificar la vida de otra persona. Porque todos tenemos cosas buenas, ¿cierto o no cierto? Todos tenemos cosas buenas. A lo mejor a tu esposa no le sale bien el arroz, pero le sale bien el pollo horneado o el pollo del H-E-B o el Kentucky. No estoy haciendo promoción, ¿eh? La siguiente diapositiva. La Biblia, ¿qué dice aquí el pasaje? Considérate a ti mismo. Mírate a ti mismo. No veas a los demás. Considérate a ti mismo. Cuando la Biblia dice aquí, considérate a ti mismo, está diciendo,
que veas tus propios errores, que veas tus propias faltas. Amén, dice el hermano. Que te veas a ti, no a los demás. Porque nuestra tendencia es ver a los demás. Pero delante de Dios debemos de vernos a nosotros mismos. Porque si no nos va a pasar como la historia que contó Jesús de aquellos dos que fueron a la iglesia. Uno de ellos decía, Señor, yo no soy como aquel que está allá. Yo no soy como aquel. Mientras que el otro decía, Señor, soy pecador. Estoy mal, Señor. Necesito de ti. Y Jesús les dijo a los fariseos y a los que le escuchaban, ¿quién de los dos salió justificado? ¿Aquel que solo veía al otro y acusaba al otro? ¿O el que aceptó, que se pudo considerar a sí mismo, se vio a sí mismo y vio sus faltas y errores que tenía y pudo confesarlos delante de Dios? Y pudo decir, a partir de hoy ya no cometeré ese error. A partir de este momento ya no cometeré esa falta. Y no se puso a ver a los demás. Considérate a ti mismo. Rápidamente la siguiente diapositiva. Evalúate a ti mismo. Cada uno dice, someta a prueba su propia obra. Otra vez está diciendo evaluar, que está hablando de valor, que cada uno de nosotros debe evaluarnos, de escudriñarse a sí mismo. Escudriñarse es ver con profundidad a sí mismo. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué hace las cosas que hace? ¿Por qué dice las cosas que dice? Porque en su corazón había maldad, porque en su corazón había odio, porque en su corazón había cosas que estaban mal, amargura, resentimiento, y por eso dijo esas cosas, que son las cosas que debe de buscar la sanidad de Dios, buscar que Dios lo cambie. Entonces, en una filosofía cristiana correcta, las personas se evalúan a sí mismos, no a los demás. Esa es una correcta filosofía cristiana. Se requiere humildad para reconocernos, para evaluarnos a nosotros mismos. Se requiere humildad para decir, sí estoy haciéndolo mal, sí estoy hablando mal, sí le dije a mi esposa palabras que la hirieron, sí lo dije. Debo de pedir perdón por esas palabras que le dije. Sí le dije palabras o me comporté mal con mi esposo. Se requiere humildad para evaluarme a mí mismo y decir, yo hice mal esto y debo de pedir perdón. Porque si yo no pido perdón, tampoco Dios me perdonará a mí. Fíjese lo que está diciendo la palabra de Dios. Lea Mateo capítulo 6 del Padre Nuestro. ¿Cómo termina el Padre Nuestro? Así que esta es una filosofía correcta. Evalúate a ti mismo. Entonces es cuando reconocemos que necesitamos de la gracia de Dios y podemos ver a las personas que tienen pies de barro, quebradizos, frágiles. Y entonces puedo sobrellevar las cargas de los demás. Puedo soportar a los demás, puedo tener paciencia a los demás, puedo tener amor a los demás, compasión a los demás, porque yo me puedo ver a mí mismo, que yo necesito que me tengan compasión también, y entonces yo puedo ser compasivo, misericordioso con los demás. Puedo sobrellevar las cargas de los demás. El peor engaño es esperar que los otros no cometan faltas, errores, y que yo tampoco cometo faltas. Dice el versículo 3, te engañas a ti mismo. Te engañas. Vea lo que dice aquí la palabra de Dios. Te engañas a ti mismo si tú esperas que los demás no cometan errores.
Te engañas a ti mismo si tú piensas que no cometes errores, que no cometes faltas. Te engañas a ti mismo, porque sí cometes faltas. La siguiente diapositiva. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Esta es la máxima de las leyes de la cosecha de la vida. Esta máxima está vigente hasta nuestros días. Un día escuché la diferencia entre una máxima y un proverbio. Porque este no es un proverbio, esta es una máxima. Es la máxima que Jesús usó. Proverbios, encontramos muchos proverbios en la vida. La diferencia es que el proverbio puede ser verdad en ciertos casos. Como dice el proverbista, dijo tal o cual cosa. Puede ser verdad en ciertos casos. Pero la máxima tiene la característica que es verdad en todos los casos y en todas las culturas y en todas las personas. Esa es la diferencia entre el proverbio y la máxima. Entonces, esta máxima es una verdad permanente. Si tú siembras odio, ¿vas a cosechar dulzura? No, vas a cosechar odio. Si tú maltratas, pues también serás maltratado. Si tú agredes, también serás agredido. Jesús está enseñándonos aquí una verdad, que si nosotros, dice aquí el pasaje, sembramos para la vida, versículo 8, porque el que siembra para la carne, dice, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará o cosechará vida eterna. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Entonces es importante que tomemos en cuenta esta máxima que dice el Señor Jesús. Un hombre es libre de escoger lo que quiere. Es libre de escoger lo que quiere. Sobre todo el joven, el adolescente, dice: yo quiero hacer lo que yo quiera. Pero hay quienes, aunque ya están grandes, piensan que pueden hacer lo que quieren, y no es cierto. Pero tú puedes escoger lo que quieras, pero no eres libre de escoger las consecuencias de lo que tú hayas escogido. No eres libre de escoger las consecuencias. Las consecuencias vendrán en base a la decisión que tú tomaste en la vida. ¿Cuáles son las decisiones que estamos tomando nosotros? ¿Estamos decidiendo por hacer la voluntad de Dios? Si decidimos hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, las consecuencias que vendrán también serán de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si nosotros tomamos nuestras decisiones, las consecuencias van a venir y también nos van a hacer daño y nos van a destruir. Es importante entonces que pongamos atención a esto. Dios no puede ser burlado. Si piensas que Dios pasará por alto tu negligencia en no sembrar, ¿qué cosas? Cuidado, en no sembrar atención, en no sembrar amor, en no sembrar cariño, en no sembrar paciencia, tolerancia. Si tú no estás sembrando eso, te estás equivocando. Te estás equivocando. Porque si no estás sembrando estas cosas, no cosecharás las cosas que Dios quiere que coseches de su Espíritu. No hay peor incapacidad que la de aquellos que no pueden sobrellevar las cargas de los otros. Una buena filosofía cristiana es aquella en la que la persona es capaz de sobrellevar las cargas de los demás, que está dispuesto a ayudar a los demás a llevar sus cargas. ¿Y cómo podemos ayudar? Bueno, vamos a orar.
Es una gran ayuda que le damos a la persona cuando vemos su problema, vemos su necesidad, oramos por esa persona. Vamos a ayudarle materialmente, vamos a ayudarle con nuestra presencia. A veces la persona no necesita dinero, no necesita otras cosas, más que estemos con esa persona, nuestra presencia. Y que los creyentes puedan estar con aquellos que están pasando por problemas, por necesidades. Pero lo más importante que nos dice aquí en una filosofía cristiana correcta es que sembremos el bien. Veamos la siguiente diapositiva. Hacer el bien en medio de un mundo donde lo normal es hacer el mal. Esa es la filosofía del mundo. Es que hay que hacerle mal, todos hacen mal. Si haces bien te van a ver la cara, se van a burlar de ti. Eso es la filosofía del mundo. Pero la filosofía cristiana es: aprende a hacer el bien. Y no te canses de hacer el bien a pesar de que otros hagan el mal. Esa es la filosofía cristiana. Hacer el bien en medio de un mundo donde lo normal es hacer el mal. No te canses, porque Dios tiene su recompensa. Algunos que hacían el bien se cansaron y prefirieron hacer el mal, pero el que siembra el mal, dice la Biblia, el pasaje, del mal cosechará corrupción y muerte. Una filosofía de vida de acuerdo a la voluntad de Dios es que aprendamos a hacer el bien y que no nos cansemos de hacerlo a pesar de la respuesta negativa de nuestro prójimo. Que no nos cansemos de hacer el bien. Y yo diría un consejo en este momento, la siguiente diapositiva. Esposa, ¿cuántas esposas hay aquí? No te canses de hacer bien a tu esposo y a tus hijos. No te canses. No, yo ya no quiero hacer bien. No te canses. Pero también, ¿qué le decimos al esposo en esta parte? Esposo, no te canses de seguirle haciendo bien a tu esposa. Que no salga una palabra de mal de tus labios, menos de tu corazón hacia tu esposa. Que le hagas bien siempre. Que le hagas bien siempre. Que no te sirvió tu café caliente como a ti te gusta hirviendo. ¿Verdad? Hay gente que le gusta que le sirvan su café hirviendo. Y si se lo sirven frío, se enoja. Sigue haciendo bien. Esposo, hazle todo el bien que tú puedas a tu esposa, a tus hijos. Este es el consejo de la palabra de Dios. Así que esta filosofía cristiana nos lleva a hablar, a tener una concepción clara del pecado. Del pecado. El pasaje nos está diciendo que la salvación que tenemos de Dios es por su gracia, que ninguno de nosotros la ha ganado, es porque Él nos la ha querido dar, aunque no la merecemos, nos la ha dado. Él nos ha dado de su salvación, es decir, somos salvos del poder del pecado y de la culpa. El pecado ya no tiene poder de retenernos en su poder. En otras palabras, ya no nos puede agarrar de la mano para decir: ahora vas a hacer el mal porque yo te digo que hagas el mal. No puede hacer eso. Hemos sido libres por Cristo, amén. ¿Para qué? Para hacer el bien. Para eso hemos sido libres. Porque así fue creados Adán y Eva. Fueron creados para hacer el bien, pero ellos decidieron hacer el mal. Hoy también nosotros hemos sido libres por Cristo para hacer el bien. Ya no deben esposos, parejas cristianas, lastimarse el uno al otro. ¿Por qué? Porque esa no es la filosofía cristiana.
Ya no debemos hacernos daño el uno al otro. Ya no debemos abusar de nuestro prójimo. Ya no debemos abusar de los demás. Porque todos ellos merecen la gracia de Dios. Ya no veas a tu marido como el vil diablo. ¿Verdad? Algunos así dicen, tú eres el vil diablo. Y él le dice, eres el vil demonio a su mujer. Ya no lo veas así. Ve en esa mujer que Dios te ha dado el rostro de Dios. Ve en ese marido que Dios te ha dado el rostro de Dios. Porque es Cristo en nosotros la esperanza de vida. Cada uno de nosotros tiene el rostro de Cristo. Por eso nosotros no lastimamos, no abusamos, no dañamos, no agredimos a las personas, porque sabemos que esa persona es la misma imagen de Cristo. Esa es nuestra filosofía verdadera. Es cierto, cometemos errores. La Biblia no dice que el santo no comete errores, no. El santo comete errores, comete faltas. Y aún aquellos pequeños errores y faltas necesitan de la sangre expiatoria de Cristo. Necesitamos confesarlo y decirle, venir a Dios y decirle, perdóname, Señor, por esas faltas, por esas cosas que dije que no estaban bien, Señor. Por eso que hice que no estaba bien, Señor. Yo quiero que me perdones. Busquemos la sangre expiatoria de Cristo, porque aún aquellos pequeños errores, si no son expiados por su sangre, seremos condenados y expuestos al fuego del infierno. En esta mañana, ¿estás dispuesto a cambiar tu filosofía mundanal por la filosofía de vida cristiana? ¿Cómo debe vivir y creer? ¿Cómo debemos ver el mundo? ¿Cómo debemos ver a las personas? ¿Cómo debemos de ver al niño, a la niña? ¿Cómo debemos de verlo? ¿Cómo? ¿Cómo debemos ver las cosas? ¿Qué valor tienen las cosas? ¿Cómo debemos entender el bien y el mal? Dios quiere que nosotros practiquemos una filosofía propiamente cristiana y no la del mundo. Porque si seguimos con la filosofía del mundo, no habrá cambio en nosotros. No seremos transformados en nuestra manera de pensar. No seremos transformados en nuestra manera de sentir. Y Dios quiere que seamos transformados en toda nuestra manera de pensar y en toda nuestra manera de sentir. Que haya el sentir en nosotros que hubo en Cristo Jesús. Que haya la manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuáles son los pensamientos de Cristo para ti? Son deseos de bienestar, son deseos de perdón, son deseos de misericordia, son deseos de bondad, porque Él es Padre de misericordia. Esos son los pensamientos que hay en Dios. Y esos son los pensamientos que debe haber también en nosotros. Dile al Señor en esta mañana, yo quiero cambiar, Señor, mi manera de pensar del mundo a mi manera de pensar como tú quieres que yo piense. ¿Quiere hacerlo? Póngase de pie, vamos a orar.